Buen día, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hermoso estar juntos una vez más en este día, lunes 5 de octubre. Y vamos a ir a la palabra de Dios allí, en la primera carta de Juan, versículos 8 y 9 dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La referencia que hace el versículo 8 a decir que uno no tiene pecado está conectada íntimamente con la realidad de un grupo de aquella época que decía que habían trascendido de forma tal que en ellos no había pecado. Entonces el apóstol Juan un poco esta referencia la está haciendo hacia esa tendencia, hacia esa teología, hacia esa mentira que estaba dando vueltas en ese tiempo y quería proteger al pueblo de Dios de que no caiga en eso. Pero ciertamente, si bien hoy no hay entre nosotros una tendencia tal, hay muchas personas que al pecado lo ven como algo que no puede estar en la vida del cristiano. Como el pecado lo ven como algo que es imposible, no se tolera que el pecado esté en la vida del cristiano. Y queridos hermanos, cualquiera que crea que no va a pecar, se miente a sí mismo. Cualquiera que crea que el otro nunca va a pecar, le está imponiendo al otro algo que la palabra de Dios no impone. Porque mientras vos y yo estemos en esta tierra y nos manejemos en esta naturaleza en la que el pecado es parte de nosotros, aún vamos a pecar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si sos de los que siempre está mirando de costado al que le ves un pecado, o si sos de los que te sentís culpable por lo que te dicen los demás cuando tenés alguna caída, algún pecado, la culpa nunca viene de Dios. La acusación tampoco. O sea que son posturas que hay que cambiar. Si bien hoy día no está reinando eso dentro de nuestra sociedad, hay muchas personas que tienen esa forma de manifestarse y está mal. Y el segundo pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este pasaje también quería mirarlo para otras personas que se van al otro extremo. Que como saben que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cada vez que lo confesamos, le dan vía libre al pecado, le dan rienda suelta al pecado. Y eso tampoco es algo admisible. Nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza pecaminosa está y que en ocasiones, sin premeditarlo, vamos a pecar. Que muchas veces vamos a tener una reacción que sea pecado. Pero no podemos incluir al pecado dentro de nuestra forma de reacción y aceptarlo. Esta es otra postura que es antagónica, digamos que, bueno, total, Dios me perdona, se empiezan a aceptar los pecados de su vida y eso también está mal. Y eso también está mal. Acá hay una afirmación y una negación en el pasaje. ¿A qué nos lleva esto? A sacar algo limpio en medio de esa negación y de esa afirmación. Por un lado, no existe persona que tenga la capacidad de no pecar. No existe. Tenemos que entenderlo y no tenemos que sentirnos culpables cuando algo se nos fue de la mano y pecamos. Pero me estoy refiriendo a una reacción, no a un estilo de vida donde el pecado esté, que es la otra parte. No existe tampoco un cristiano que viva en pecado. Bíblicamente, esa persona no es un cristiano. Será alguien que va a una iglesia, será alguien que sabe algo de la Biblia, será alguien que se ganó un lugar dentro de una iglesia, pero no es un cristiano, una persona que tolera y convive con el pecado. Entonces, ¿qué somos nosotros? Personas redimidas por Cristo, que todavía tienen la capacidad de pecar, pero que no toleran vivir pecando. Punto. Eso es lo que debemos sacar limpio en un pasaje que ciertamente está muy sesgado a la época y a cosas que sucedían en ese momento.
Pero cuando lo leo, tengo que entender esto, esa realidad. Todavía tengo la capacidad de pecar y tengo que tolerármelo y ir y confesarlo al Padre y cambiarlo, arrepentirme y cambiarlo de plano, por un lado. Y por el otro lado, no puedo dejar que un pecado haga nido, se quede y sea una costumbre, una parte de mi forma de manifestarme en el día a día. Porque eso tampoco define un hijo de Dios. Y esto es lo que quiero que en esta mañana el Espíritu Santo nos esté hablando para que, si nos hemos identificado de una forma incorrecta respecto de lo que vimos hoy, podamos cambiarlo para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Papá, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más tú, Señor, nos guías a ir cambiando todo aquello que es necesario para llegar a ser esos hijos tuyos, Señor, que te agradan, Señor, y que glorifican tu nombre. Señor, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.